a seguir estudiando, analizando la Escritura en esta tarde con el tema que hemos venido viendo los últimos domingos, y es el de la libertad de conciencia. Hemos visto tres cosas hasta ahora. ¿Qué es la conciencia? Hemos dicho que es un sentimiento que va acompañado con cierto conocimiento. Es un sentimiento que lo acusa a uno en algún momento o que aprueba lo que uno está haciendo. Luego vimos la explicación de lo que es la libertad de la conciencia y usamos un poco la confesión de fe y otros materiales para apoyarnos, y vimos que somos libres, por ejemplo, de la culpa del pecado. Somos libres también de hacer ciertas cosas que son indiferentes, que somos libres de mandamientos de hombres también que quieren imponérsenos, entre otras cosas. Y lo último que vimos es que la conciencia es susceptible a cambios, que se puede cauterizar o que puede ser más sensible. Y ahí nuestra misión precisamente es lograr tener, por la gracia del Señor, una conciencia más sensible a su voz cada vez. Vamos a ver hoy entonces, hermanos, algunas salvedades a esta doctrina. Vamos primeramente entonces a rogarle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Padre, gracias te damos por permitirnos seguir, Señor, en este día, buscando tu rostro, buscando tu bendición. Rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos hables y que podamos entender más de esta doctrina, para que podamos entonces vivir de una manera que te agrade, de una manera bíblica, y también aprendiendo a manejar, Señor, aquellos asuntos que pueden ser un poco más difíciles de ver en las Escrituras. Enséñanos y guíanos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces salvedades a esta doctrina, a la libertad de la conciencia. Pero ¿qué es una salvedad? Una salvedad es una excepción o una limitación de algo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limitar esta doctrina. Vamos a ponerle como una especie de cerca, precisamente para que podamos usarla correctamente o bíblicamente. Porque cuando hablamos de libertad, a algunos se les ocurre que cuando escuchan esa palabra significa que uno puede hacer o que puede tener la libertad o la venia de hacer lo que quiera. Pero eso realmente no es libertad. Porque si nosotros pensamos que tenemos la venia de cometer pecado, entonces somos esclavos del pecado. Y si lo pensamos bien, la libertad de conciencia no es estar libre de los mandatos de Dios. Así que debemos definir lo que es libertad de una manera más bíblica. Ser libres es ser siervos de Dios, es servirle al Señor. Y como lo hemos venido diciendo, solo Dios es Señor de la conciencia. O sea que mi conciencia puede estar libre de algunas cosas, pero no de Dios. Nunca puede estar libre de Dios. Y si está libre de Dios, es esclava del pecado. Entonces tenemos que limitar esto según las Escrituras. Hemos dicho lo siguiente: solo Dios es Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Explicamos que no necesariamente tiene que haber algo literal en el texto y aún así debe obedecerse, pero si una persona quiere imponernos mandamientos que son de él, solo de él, eso sí no debemos obedecerlos. Sin embargo, hay muchos mandamientos que deben ser obedecidos ellos. Entonces, póngale que hemos dicho que si un hombre quiere imponernos un mandato que no está contenido en las Escrituras o que es antibíblico, no hay que obedecerlo. Esa es la regla. O sea, alguien nos quiere poner una norma que es antibíblica, no hay que obedecerla.
o que no está contenido de alguna manera en la Biblia, no hay que obedecerlo. Pero, escuchen, hay muchos mandatos que pueden dar las autoridades que no están explícitos en las Escrituras y que aún así hay que obedecerlos y nuestra conciencia debería estar atada a ellos. ¿Me hago entender cuál es el punto? ¿O lo repito? ¿Vamos bien ahí? Ahora, estamos hablando de ciertos mandatos que no están explícitos en las Escrituras, pero que hay que obedecer y tienen que ver con la autoridad que tiene cada persona o que pueda tener. Por ejemplo, cuando un padre le da permiso a su hijo para algo y le pone límites como la hora de llegada, ese es un mandato que se debe obedecer, que el hijo tiene que obedecer y que el hijo debiera estar atada a su conciencia a obedecer ese mandato, porque es común al ejercicio de su papá. Es decir, los papás tienen autoridad y hay muchos mandatos que ellos pueden dar que usted no va a encontrar en la Biblia. Pero como son del ejercicio común como padre, quiere decir que ese, aunque no se encuentra en la Escritura, hay que obedecerlo y la conciencia de uno debe estar atado a obedecerlo. Por ejemplo, Efesios 6:1 nos da la regla. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En primer lugar, esto significa que los padres tienen que darle mandatos a los hijos que son conforme a las Escrituras, porque dice en el Señor. Pero yo les estoy diciendo que hay ciertos mandatos que no están en las Escrituras y que el papá puede dar y que tiene que ser obedecido. ¿Cómo así? Esto significa que hay un rango de órdenes que los padres pueden dar, que no necesariamente están escritos literalmente en la Biblia, pero por ser común a su oficio como papá, deben ser obedecidos. Entonces, ni siquiera necesitan estar explícitos en la Biblia. Cuando el Señor le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, le está dando autoridad a los papás, una autoridad que debe ser obedecida, pero además una autoridad que debe ser ejercida por los padres. Que muchos padres quieren soltar la autoridad y tiene que ser ejercida en asuntos que son comunes a su ejercicio como padre. Entonces, a los padres se les dice que eduquen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, lo cual implica que tienen que criar a sus hijos conforme a los mandatos bíblicos, conforme a la Escritura, a lo que encontramos en la Biblia. Tienen que educar a sus hijos conforme a los principios bíblicos y ejemplos bíblicos, pero además hay cosas que son comunes a la vida familiar que ellos pueden y deben mandar. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que los hijos tienen que tender la cama. ¿Sí o no? Pero eso es común al oficio de papá y de mamá, por lo tanto los papás pueden decirle con toda autoridad al hijo que vayan y arreglen su cama. ¿Ven? Y ese es su mandato bíblico, aunque no está en las Escrituras. Y entonces, con relación a ese tipo de mandatos, el hijo debe obedecer y su conciencia debe estar atada a obedecer a su padre. Es decir, un hijo no podría decir, como en la Biblia no dice nada de tender las camas, pues yo voy a desobedecer a mi papá y no me interesa, no me siento mal, no me pasa nada. No. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces aquí es donde empieza la dificultad de esta doctrina. Porque en cuanto a lo que habíamos dicho hasta ahora, es claro, ¿cierto? Hay que obedecer la Biblia, sea por mandatos, principios o ejemplos. Si alguien nos trae un mandato que no es bíblico o que no está contenido de alguna manera en la Biblia, no hay que obedecerlo. Pero hay otros que están contenidos de alguna manera, aunque no están escritos literalmente. Esos debemos obedecerlos. Así que
como los asuntos domésticos son comunes al ejercicio de los padres, ellos pueden y deben mandar hacer oficios a los hijos y son mandatos lícitos. Por ejemplo, otro ejemplo. Como según las Sagradas Escrituras los hombres deben ser trabajadores, los hombres deben sostener sus hogares cuando forman los suyos propios, deben los padres formar a los hijos también en ser trabajadores. Esto es algo que deben hacer los papás. Eso implica que un padre le diga a un hijo, nos vamos para el taller hoy. Nos vamos para el taller de mecánica hoy, por ejemplo. Porque quiero enseñarle a mi hijo a trabajar. Un hijo podría decir, vea, yo no encuentro en la Biblia que yo deba ir al taller de mecánica. Y por lo tanto no voy a obedecer porque eso no es bíblico. ¿Ven? Eso sería un error. ¿Ven? No necesita decirlo. No necesita decirlo porque es común a la actividad como padre. Él tiene autoridad para mandar cosas que tienen que ver con su esfera. Y en esa esfera de autoridad, pues él puede mandarle a los hijos diferentes cosas. Lo que hemos dicho varias veces, el caso típico, si el padre le dice al hijo llegue a tal hora, es a esa hora. Lo mismo, la Biblia no dice que debo llegar a las 10, ni antes ni después, la Biblia ni lo menciona. Pero él tiene autoridad de poner la hora en que debe llegar. Así que eso nos muestra, hermanos, que con cada autoridad establecida con Dios existe cierto rango donde no se le puede poner fácilmente límites. Entonces debemos ser realmente muy honestos para obedecer a estas autoridades dentro de lo que es posible, dentro de lo que es bíblico. Hay varias autoridades establecidas por Dios, los padres, las autoridades civiles, como lo leíamos ahora en Romanos 13, los esposos y los pastores. Cada uno de ellos tiene un rango de autoridad donde pueden mandar diversas cosas y deben ser obedecidas esas cosas. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que debemos parar en un semáforo en rojo. ¿Sí o no? ¿Dónde encuentra usted la palabra semáforo? Entonces, ¿no obedecemos los semáforos? ¿Ven? Alguien que entienda esta doctrina mal dirá, no debemos obedecer los semáforos en rojo. Eso es una autoridad civil, ¿cierto? Establecida por una autoridad civil. ¿Pero eso es correcto? No, aunque no aparece en la Escritura la expresión semáforo en rojo, debemos obedecer porque eso hace parte del rango de autoridad que tienen las autoridades civiles. Por esa razón debemos obedecer ese tipo de pares. Cada una de las autoridades deben ser obedecidas entonces según la palabra de Dios. Ahora, si una de esas autoridades pide algo que no es bíblico, es decir, que esté contra mandatos, principios o ejemplos bíblicos, en ese caso sí la persona tiene libertad de no obedecer y de no sentir su conciencia atada a esos mandatos. El caso es claro, el que hemos visto en Hechos 5:27, donde ciertas autoridades le prohíben a los apóstoles predicar, que no prediquen en el nombre de Cristo. Leemos en el verso 27 en adelante que dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, este es un mandato ilegítimo que esa autoridad estaba dando. Pero siempre que la autoridad pida algo conforme a la Escritura, o escuchen, algo afín a su gobierno, debe ser obedecido por aquellos que estamos bajo su gobierno. Ahora, recuerden que estamos hablando de salvedades o excepción, ¿cierto? Una excepción o limitación a la doctrina, es decir, estamos limitando bíblicamente la libertad de conciencia, porque algunos pueden usar mal esta libertad, lo cual
si se usa mal, es destruir la verdadera libertad que Dios nos dio. Y usando una supuesta libertad de conciencia, muchos pueden usarla es para mal. Pueden estar haciendo cosas equivocadas. Por ejemplo, permítame ilustrar. Y este es el punto, es decir, aquí es donde quería llegar, porque el que usa mal esta doctrina, entonces va a caer en este tipo de errores que voy a mencionar. Por ejemplo, un hijo se le puede decir, saque la basura. No, papá, por motivos de conciencia no la voy a sacar. ¿Sí? Eso no son motivos de conciencia, eso es desobediencia. ¿Cuál motivo de conciencia de qué? Pero la gente disfraza su desobediencia detrás de argumentos como estos. Mucha gente, seguramente usted podrá hasta estar ahí anotado en esta lista, porque quieren esconder su desobediencia y su pecado en esta supuesta salida que encuentran en las Escrituras. Por eso lo limitamos. Es cierto que la Biblia nunca dice que tiene que sacar la basura, ¿sí? Yo no lo veo en las Escrituras que el hijo tiene que sacar la basura. Pero los padres tienen autoridad de mandar esos asuntos domésticos sin que estén explícitos en la Biblia, y deben ser obedecidos, y su conciencia debe estar atada. Otro caso: amor, tráeme un tinto. Tráeme un tinto, por favor. No, señor, por motivos de conciencia no le voy a traer el tinto, ¿sí? ¿Cuál motivo de conciencia? Eso es falta de sujeción, ¿ve? Eso no son motivos de conciencia, más bien es desobediencia a Dios en oficios particulares. Otro: hermano, como usted ofendió al hermano Pepito, vaya y pídale perdón. No, pastor, por motivos de conciencia yo no voy a hacer eso, ¿sí? Eso no son motivos de conciencia, son odios, rencores, falta de amor, orgullo, desobediencia a Dios mismo y a su palabra. Los pastores pueden pedir o mandar cosas que son afines a su oficio y van en dirección al espíritu de las Escrituras. Como lo ven, no es tampoco tan fácil. Debemos tener mucho cuidado allí, pero ahí está que no somos libres como uno quisiera, sino como dicen las Escrituras, ¿cierto? Para ilustrarles más, quiero citar un caso que ocurrió aquí hace unos años, hermanos, hablando de la autoridad pastoral. Hace unos años, por ejemplo, un hermano le había arrendado a otros hermanos un apartamento. Ahora, estos hermanos, viviendo en esa casa, evidenciaron el pecado del que les estaba arrendando. Por supuesto, llamaron la atención, no, lo exhortaron para que se arrepintiera de sus pecados. ¿Qué hizo el que les había arrendado? Bueno, se ofendió terriblemente. Entonces el mandato pastoral fue: no los vaya a echar. Se lo mandé, no los vaya a echar. Y resulta entonces que con relación a esa orden se suscitó la siguiente preocupación: ¿hasta qué punto entonces yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿Hasta qué punto el pastor puede meterse entonces aquí en mis cosas? ¿Lo notan? Un asunto bien complejo. Ahora, por supuesto que podía meterme allí, porque eso demostraría su odio, su rencor, su falta de amor a estas personas, su venganza, su deseo de revancha y de desquite. Por supuesto, no me hizo caso, los despidió y más bien trató de contaminar a otros, diciéndoles precisamente que como pastor estaba violando mis límites. Pero si lo notan, espero que lo noten, no estaba pasando los límites. Evidentemente estaba señalando algo que no debía hacer en ese contexto. O sea que su libertad es: arriéndele al que sea, pero en ese contexto no. Había una autoridad pastoral que debía ser obedecida particularmente. ¿Me hago entender o no? Hablando de eso, el puritano, a ver, ¿cuál puritano? John James Ames escribe lo siguiente:
Definir con precisión los límites de la autoridad pastoral es tan difícil como marcar los límites de los varios colores del arco iris, o los de la luz y la oscuridad a la hora del ocaso en el hemisferio. Ese no es el único caso en el cual los límites precisos de autoridad son dejados indefinidos por las Escrituras. Los deberes de la unión matrimonial están establecidos de la misma manera general. El marido debe gobernar y la esposa debe sujetarse. Sin embargo, en este caso es difícil determinar dónde termina la autoridad y la sumisión. En cada uno de estos casos, tanto el pastorado como el matrimonio, la unión está fundada en el amor mutuo, por la confianza y la estima, y por lo tanto se podría suponer racionalmente que bajo estas circunstancias los términos generales son suficientes y que no surgirían disputas de poder. Pero noten aquí algo bien interesante, y es que es difícil de marcar a veces los límites. Pero digamos que es difícil de marcarlos desde aquí cuando no ha ocurrido nada. Pero cuando algo está ocurriendo particular es fácil mostrar que ahí hay un límite. Por ejemplo, en el caso que les decía, hermano, si usted tiene una casa, arriéndesela al que quiera. Usted es libre, de manera general. Ahí es muy difícil saber cuál es el límite que tengo o no. Y además ni siquiera debiera meterme en muchos casos. Pero no así en el caso que les estaba mencionando. Cuando una persona por su maldad, por su odio, quería echar a otros hermanos de su casa en revancha, ahí noten que como que se me abre o se le abre a los pastores más campo de acción. Y en muchísimos casos es lo mismo. Por ejemplo, usted es libre de trabajar como quiera, pero si usted está robando a su jefe, los pastores tienen autoridad ahí de entrar para llamarle a usted la atención, para que devuelva el dinero que se está robando. ¿Ven? Entonces es difícil de manera general de marcar los límites, pero la regla que les estoy dando hoy es la siguiente, que con relación a su oficio o a su autoridad, las autoridades que Dios nos estableció tienen cierto rango donde ellos pueden mandar cosas que no están explícitamente en las Escrituras, que son conforme al espíritu de la Biblia y que deben ser obedecidas por aquellos que están bajo autoridad. ¿Me hago entender? Espero que sí, porque es un tema bien complejo, pero muy importante. De manera general, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos arrepentirnos, ¿cierto? Pero cuando los pastores llegan a ver particularmente el pecado de un hermano, ahí pueden entrar a intervenir y llamar puntualmente a que hagan cierta cosa que tiene que ver con lo que ocurrió. Y ahí se les abre entonces más el rango de oportunidad, de autoridad sobre el hermano. Se les abre más, ¿sí? Entonces, la pregunta de algunos siempre es, ¿estará el pastor violando los límites? No, dependiendo. Los límites se pueden ir marcando de la manera como les estoy mostrando. Por ejemplo, hablando de saqueo, la Biblia nos dice de manera general que debe haber arrepentimiento, ¿cierto? Pero hablando de saqueo de manera puntual, se nos dice que Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces noten, de manera general debe haber arrepentimiento, de manera particular él dijo exactamente lo que iba a hacer. Ahora, lo bueno es que él lo dijo por voluntad propia. Los pastores en este punto tienen la autoridad de decirle exactamente al hermano qué tiene que hacer. Y esos mandatos, obviamente, cuando van conforme al espíritu de la Biblia, son correctos. Por ejemplo, si un hermano está cometiendo infidelidad, el pastor tiene toda la autoridad de decirle: no le vuelva a contestar llamadas a esa persona. Ve, pero este pastor tan abusivo ahora no me deja contestar llamadas. A esa persona le dije. ¿Sí lo notan? En el contexto de una infidelidad, eso cambia todo.
¿Sí me hago entender cómo cambia todo? Yo no le puedo decir a usted quién conteste o no, de manera general. Pero de manera particular sí, porque ahí hay un pecado de por medio, o varios pecados de por medio, que deben ser frenados. ¿Ven? Entonces ahí sí se puede entrar a frenar el pecado del hermano y del otro, y bueno, y si es hermano o no. Así los pastores entonces tienen más rango de autoridad, pero también todas las autoridades tienen un rango que no está explícito en la Escritura, pero que como es conforme a su oficio o a su autoridad, no necesita estar escrito en la Biblia para que tenga que obedecerse, y se debe obedecer. ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno, esa es la primera salvedad, o sea, ahí le ponemos un cerco a esta doctrina. ¿Somos libres que podamos hacer cualquier cosa? No. Dependiendo la autoridad que esté sobre mí, él puede limitarme. La segunda salvedad que quiero hacer es el cuidado o el trato con los hermanos débiles. Somos libres y tenemos libertad de conciencia, pero el Señor a través de su apóstol nos dice que debemos tener cuidado de este tipo de personas, de estos hermanos. Leamos por favor 1 Corintios 8, verso 9 en adelante. Dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Debemos entender que hay hermanos que tienen una conciencia débil, porque les falta, como lo hemos dicho, un conocimiento, un mejor conocimiento. Eso es principalmente lo que ocurre. Pero según este texto, entonces recuerden que habíamos visto que un ídolo nada es. ¿Recuerdan? Un ídolo nada es, ¿cierto? Pero hay hermanos que tienen ese conocimiento y hay hermanos que no tienen ese conocimiento. Entonces los que tienen ese conocimiento normalmente podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, porque ellos decían, el ídolo nada es, esta carne es de Dios, pues yo me la como. Pero habían otros hermanos que eran débiles y dudaban en ese tema. Decían, ¿será que sí? No, yo creo que eso está mal, uno no puede comer esa carne. Y estaban ahí en esa dificultad. En Corinto, los más fuertes rechazaban su derecho a comer lo que quisieran. Ellos decían, Pablo, pero usted sabe que esos hermanos débiles, ellos no saben. Entonces nosotros podemos comer lo que queramos. Y Pablo les dice, sí, eso es cierto, usted puede comer lo que quiera, lo pueden hacer. Pero por otro lado, aquí hay una salvedad, aquí hay una limitación a esa libertad. Y dice que esa libertad que ellos tienen no deben usarla de tal manera que dañen al hermano débil en su conciencia. Es decir, que por asuntos tan insignificantes como la comida, uno no debe hacer que el hermano sea afectado en su conciencia. Es decir, yo soy libre de comer lo que quiera, pero no en detrimento del hermano. Ahí se me limita por las Sagradas Escrituras mi libertad. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos fuertes, llamémoslos así, en conocimiento, es que a ese conocimiento le agreguen amor, porque estaban siendo desamorados. Decían, tengo el conocimiento, yo sé que puedo comerme eso y me voy a comer eso. Entonces Pablo decía, no. Usted tiene el conocimiento, usted es libre de comerla, pero tampoco lo va a comer. Porque hay que amar a los otros hermanos, hay que cuidar a otros hermanos.
Es más, si leyeron con cuidado, como yo estaba leyendo, dice que es pecado. Es pecado contra el hermano y por lo tanto es pecado contra Cristo. ¿Mm? ¿Cuál pecado es? Bueno, pudiéramos decir que es ser desamorados. Eso es pecado, ¿no? ¿Sí sabían? Está violando la segunda tabla de los 10 mandamientos. No es correcto hacer que los hermanos se sientan condenados por su conciencia por comer o no comer. Eso no es correcto. Porque eso es un asunto indiferente. A no ser, recuerden lo que dijimos, si la persona no debe comer por salud, eso es otra cosa. Pero si es por estos asuntos, ¿no? Entonces yo debo limitarme para que el hermano no sea afectado por eso. Así que los hermanos deben utilizar su libertad para cuidar a aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que son débiles en su conciencia en estos asuntos tan simples. Es preferible no comer y que el hermano no sea afectado, que no sea dañado de ninguna manera. Pero lo que normalmente ocurre es que el hermano fuerte atropella al débil. Eso es lo que normalmente ocurre en la iglesia. Bueno, a pesar de que hoy en día tenemos un supuesto discurso de dulzura hacia algunos, pero ese discurso de dulzura no es tan cierto a la final. Como lo leíamos, les leí algo que decía Calvino, ¿recuerdan? Que algunos quieren decir que le están dando leche a los nuevos y realmente lo que los quieren tener es en sus pecados. Suena muy dulce eso, pero era una mentira. Pero el asunto, vuelvo y repito, entonces, es que los que tienen conocimiento deben cuidar a los otros, y lo que normalmente ocurre es que el que tiene conocimiento atropella al otro. El que tiene conocimiento ve al otro haciendo algo, obviamente el otro no tiene conocimiento, y lo que hace es criticarlo, pero no criticarlo para edificarlo, sino criticarlo para golpearlo, criticarlo para noquearlo, criticarlo para anularlo. Y la enseñanza aquí es todo lo contrario. Si yo tengo conocimiento, yo debo ser paciente. Si hay asuntos, por ejemplo, en lo que los hermanos pueden estar cayendo en ciertas dificultades o hasta en ciertos pecados por su falta de conocimiento, el camino no es abusar de ellos ni atropellarlos. El camino es enseñarlos con paciencia, para que la enseñanza bíblica convenza sus propias conciencias y ellos tomen otro camino. Por ejemplo, a los hermanos que llevan más tiempo conmigo se les ha enseñado cómo nosotros debemos evitar comprar en el día del Señor. Esto es algo que debemos evitar realmente, es algo que está en las Escrituras. Y ahí hay de todo. Y entonces tenemos que analizarlo con cuidado, porque hay unos que se les ha enseñado y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo perversamente. O escuchen, perversamente. Porque, por ejemplo, aquí tenemos tinto y alguno le dice al otro, vamos a tomar tinto allí en la esquina. Pero si aquí hay tinto. Pues además que es un mal administrador, ¿no? Porque de tinto gratis a cobrado, mal administrador además, ¿cierto? Entonces, en algunos hay perversión porque no les importa el día del Señor. O sea, ellos saben y no les interesa. Esos son aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Pero hay otros que no saben. Nadie les ha enseñado. Por ejemplo, son nuevos, acaban de llegar, y llega otro que tiene conocimiento y ¿qué hace? Atropellar. Pero luego usted no es que es cristiano. ¿Y entonces por qué me está invitando tinto? Como si el otro entendiera eso. Como si el otro tuviera la capacidad de entender eso. ¿Sí lo notan? No, el que tiene conocimiento tiene que cuidar al otro y más bien explicarle, enseñarle, tenerle paciencia, guiarlo, mostrarle, ¿cierto? ¿Qué es lo que enseña las Escrituras? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que su conciencia sea ganada. Porque el día de mañana, entonces, a ese que atropellamos simplemente dice, nada de tinto porque este hermano me va a regañar. Y entonces, ¿por qué no toma tinto? Porque lo van a regañar, pero no por la gloria de Dios. ¿Sí lo notan? Como pastor, a mí no me interesa que nadie obedezca porque yo lo mire o no lo mire, sino porque ame a Cristo. Imagínense, si se esconde de mí, ¿para qué se esconde de mí si lo está viendo el más? Si el que es importante lo está viendo.
Tenemos entonces que entender que el conocimiento tiene que usarse correctamente, pero normalmente ocurre que el que tiene conocimiento es abusivo, tosco, duro, atropella a los demás, los ofende y no les tiene paciencia. Eso estaba pasando en Corinto. Los hermanos de Corinto decían, yo puedo comer lo que quiera. Y Pablo les dice, sí, pero no. Sí pueden comer lo que quiera, pero no lo hagan. No lo hagan por amor a estos hermanos débiles. No lo hagan. Y eso es lo que vemos ahí en 1 Corintios. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás. ¿Sí lo notan? Eso es amor. Eso es amor por el hermano. Eso es cuidarlo. Eso es buscar el beneficio del hermano. Y tengo que señalar, hermanos, que es algo que nosotros debemos ponerle mucho cuidado, porque toda iglesia va creciendo. Y los que llegan, los nuevos, no tienen el mismo conocimiento que los que llevan años. No tienen el mismo conocimiento, no tienen la misma enseñanza. No digo el crecimiento, porque a veces uno cree que han crecido cuando no han crecido. Pero uno pudiera decir que los nuevos no tienen el mismo crecimiento que los antiguos. Uno pudiera decir, pero pues no es así. Y hay que buscar edificar precisamente a los nuevos. ¿Cómo vamos a tomar esos nuevos en la posición en la que están y poderlos llevar de ahí para adelante? Bueno, pues eso no es atropellándolos y pasándolos por encima con el conocimiento que uno ya tiene. No, esa no es la manera. Si yo ya tengo conocimiento, tengo que recordar cómo lo adquirí, cuánto gasté en adquirirlo, cuánto sufrimiento, cuántas veces otro tuvo que estar ahí, mire, hasta que entendió. Eso mismo tengo que yo aplicarle al otro, para que pueda crecer, para que pueda entender, para que su conciencia sea convencida y de esa manera entonces pueda vivir para la gloria de Dios con plena conciencia. Ahora, no estoy hablando de pecados terribles, ¿no? Tampoco estoy diciendo que llegó aquí un fornicario, entonces lo vamos a abrazar y lo vamos a dejar y tranquilo, siga así porque usted no ha entendido. No estoy diciendo eso, ¿ven? No estoy diciendo eso. Aunque también habría que buscar la manera de atraerlo a Cristo, no estoy diciendo eso. Ciertos asuntos, ciertas cosas que no todos tienen el mismo conocimiento y que hay que avanzarlos según la enseñanza del Señor. Dios a través de su apóstol nos está diciendo, bueno, si usted tiene conocimiento, debe tener cuidado de los hermanos que no. Debe ser sensible a ellos, a su crecimiento, a darles tiempo, a tenerles paciencia, a edificarlos. Los hermanos de Corinto decían, yo soy libre de comer lo que quiera y lo voy a hacer. Y Pablo les decía, sí es libre, pero no lo haga. Y así debemos nosotros actuar. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, como ven, la misma Escritura nos pone límites a esta doctrina, a la libertad de conciencia. Nos enseña, hermanos, que yo no solamente debo vivir porque soy libre, sino debo vivir por amor a Dios y por amor a los hermanos. Debo tener eso en cuenta. Dos salvedades entonces. Uno, hay cosas que no están explícitas en la Biblia, pero me las pueden mandar las autoridades legítimas. Dos, hay cosas que yo pudiera hacer, pero que no debo hacer por amor a los hermanos. Bueno, esa es la enseñanza de esta tarde y espero que el Señor nos ilumine, hermanos, para poderlas aplicar bien a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por enseñarnos esta limitación que tiene esta libertad que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos reconocer tu obra en medio nuestro y gozar en que nos has hecho libres, pero también al mismo tiempo vemos que tenemos responsabilidad para con la iglesia, para con las autoridades, Señor. Gracias por guiarnos, Señor, a que usemos bien esta libertad, a que no abusemos de ella, que no violemos esta libertad por supuestamente defenderla. Ayúdanos, Padre, a aplicarlas bien y sobre todo en esos asuntos que no son tan claros. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú nos estás enseñando. Por un lado, ser obedientes y por otro lado, Señor, también ser amorosos con la iglesia.
Por tu Hijo Jesucristo oramos, Señor, una vez más en acción de gracias. Amén. Amén.